Hola jaboneros, en este video les muestro cómo se hizo el segundo jabón de la colección de San Valentín, Hilo Rojo del Destino. Empecemos. Empiezo pesando mis grasas duras, coco, karité y cacao. Por cierto, ya lo había mencionado en otro video, pero en serio les recomiendo que coloquen sus mantecas o grasas duras en este tipo de envases plásticos. A veces cuando compramos grasas de este tipo nos llegan en bolsas plásticas y esto no me parecía muy práctico. Desde que coloco mis grasas duras en este tipo de envases es mucho más fácil de trabajar. Además que las puedo apilar y así no ocupan tanto espacio. Ok, voy a seguir pesando mis grasas para luego llevarlas a baño María para que derritan. Mientras se derriten las grasas iré pesando mis pigmentos. Aquí tengo mi dióxido de titanio y le agregaré agua ya que el mío es soluble al agua. Luego de esto solo me queda mover y mover muy bien. Hay que tratar de que se disuelva bien porque de lo contrario van a quedarles puntitos en su jabón. Ahora pesaré mi aceite de ricino y el aceite de oliva. Y tomaré un poquito de estos aceites para mezclarlo con mis micas. Tengo también arcilla roja para este jabón, pero esta arcilla la voy a mezclar con un poco de agua porque es mucho más fácil de diluirse de esta forma. Así ya no me quedan grumitos. Y mezclo muy bien todos los colores. Para este jabón, como se dieron cuenta, voy a usar un corazón que he hecho previamente un día antes y más adelante les voy a contar un poquito más de esto y les voy a dejar mis tips en caso ustedes quieran hacer el jabón de corazón. En este jabón haré una infusión cargada de manzanilla y diente de león. El líquido lo he colocado un ratito en la refrigeradora y quiero que vean aquí que la temperatura es de 11 centígrados, porque claro, ha estado en el frío de la refrigeradora y tiene una temperatura baja. Luego de agregarle el hidróxido de sodio y mover por un rato, veremos que la temperatura se eleva muchísimo. Como vemos aquí, llegó a los 93 grados centígrados. Tengan mucho cuidado cuando hagan sus propios jabones en casa, porque pueden quemarse muy feo si no se toman todas las medidas de seguridad adecuadas. Mientras dejamos que esto enfríe, les voy a contar cómo hice el corazón que vemos en el centro del jabón. Para hacer este jabón de formas, podemos usar un molde como este. Lo encuentran en Amazon, AliExpress, Etsy y muchas otras tiendas más. Como se muestra en este video, lo que hacemos es presionar los lados del molde muy bien para cerrar por completo y que de esta forma el líquido o el jabón no se salga. En este video se usa de ejemplo agua, pero nosotros deberíamos agregar el jabón y al día siguiente estará sólido y listo para desmoldar. Pero quiero aclarar que si bien este video busca demostrar que el líquido no se escapa, en mi experiencia, luego de usar varias veces el molde, los lados ya no cierran por completo o queda un pequeño espacio y se termina derramando el jabón. Y para solucionarlo lo que he hecho es ponerle muchas ligas alrededor del jabón. También podrían ponerle cinta aislante o adhesiva de esas que son bien resistentes. Yo no lo he probado, pero supongo que también funcionaría. Y bueno, luego que desmoldamos tendremos el jabón tal como se muestra en imágenes. Y hay otras formas y diseños que pueden adquirir también. Ok, sigamos. Voy a mezclar mi lejía con las grasas y batiré hasta llegar a la emulsificación. Bueno, les había contado al inicio del video que este jabón se llama Hilo Rojo del Destino y esto es así porque está inspirado en la leyenda del mismo nombre. No sé si alguno lo ha escuchado, pero es una leyenda muy popular en Asia. Según la leyenda, las personas que están destinadas a conocerse en esta vida están en realidad unidas por un hilo rojo que llevan atado al dedo meñique. Y este hilo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca va a romperse. No soy una persona muy romántica realmente, pero siempre me gustó esta historia, así que decidí hacer un jabón en honor a esa leyenda. He separado todo lo que había en mi bol en 4 envases. Cada uno llevará un color, pero previamente les pondré dióxido de titanio porque quiero que los colores salgan suavecitos, pasteles, porque lo que quiero que resalte es el corazón y no tanto el color de fondo. Ese líquido rojo que le acabo de agregar al segundo envase es un colorante a base de achiote. Es natural, pero el problema que encuentro es que nunca puedo saber exactamente qué color tendrá en el jabón final. Puede salir con tonalidades naranjas, rojas o más amarillentas según los aceites que haya usado, la fragancia, la temperatura. Entonces ahora solo lo uso como un pigmento complementario para quizás acentuar un poco más tonos rojos. Para el diseño voy a colocar en el bol grande de color blanco el resto de los colores tal como vemos aquí. Y luego vaciaré una primera capa en mi molde. Debí esperar en realidad un poquito más a que esté más sólido
Así que eso es lo que haré ahora. Voy a esperar, voy a dejar allí mi molde y también mi bol y voy a esperar que se ponga un poquito más espeso. Ahora sí ya está más sólido, así que agregaré un poquito más de la mezcla y ahora pondré mi jabón de corazón. A este jabón de corazón le he espolvoreado mica plateada alrededor de todo el jabón. Luego les mostraré el jabón final para explicarles por qué le puse mica plateada alrededor. En realidad para esta colección pensaba inicialmente hacer jabones inspirados en historias de amor porque es mi colección de San Valentín. Pensé en Romeo y Julieta, pero bueno, ya sabemos cómo terminó eso, así que lo descarté. Y viendo mis tableros de Pinterest vi que había guardado esta leyenda que siempre me pareció bonita. Según esta leyenda, todos tenemos a alguien con quien estamos conectados, un alma gemela si lo quieren llamar así. ¿Ustedes qué opinan? Yo no sé si creo en las almas gemelas, pero sí en las conexiones fuertes, y no necesariamente para temas de pareja, porque no sé si les ha pasado alguna vez que conocen a alguien y sienten que la conocen ya de toda la vida. Bueno, para mí esa es una conexión fuerte. Bueno, sigamos. Luego de agregar mi segunda capa, como vieron, solo me queda hacerle un pequeño diseño arriba y luego cortar. Como vemos, este jabón no es igual al jabón final y esto es porque las líneas curvadas, como si fueran los hilos, los hice después de cortarlo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hice, pero con uno de los lados que me sobró del jabón. Y hay dos cosas que les quiero mostrar en realidad con este pedacito de jabón. Uno, que el corazón, si se dan cuenta, tiene como un borde más oscuro. Y esto hace que resalte en el jabón final. Esto es gracias a la mica. Como le puse mica alrededor de todo el jabón y era una mica plateada, esto hizo que termine viéndose de esta forma. Hace que resalte un poco más ese corazón. Y lo segundo que les quería enseñar era justamente cómo hacer esas líneas curvadas que van a simular los hilos. Lo que hago es tomar un palito de madera. Si es que ustedes tienen otro tipo de herramientas, también las pueden usar. Yo en este caso he utilizado solamente un palito de madera. Y con el palito de madera voy dibujando encima de mi jabón esos hilos, esas líneas curvadas que van a simular el hilo. Esto lo hago a mano alzada, al ojo, y luego voy limpiando los pedacitos de jabón que quedan. En ese surco, en esos huequitos, lo que voy a hacer es colocarle jabón moldeable. Ya les he dejado otro video donde yo les enseño cómo hago yo mi jabón moldeable. Se los voy a dejar al final de este video también, por si no lo han visto. Ok, entonces lo que hago es ir rellenando cada uno de esos huequitos con jabón moldeable. Y cuando ya haya terminado de rellenar todos los huequitos, lo que hago es limpiarlo. Paso con los dedos, voy empujando un poquito de forma suave para no maltratar el jabón. Y luego ya termino limpiándolo con un pañito o con mi otra herramienta que es un cortador. Y luego lo que suelo hacer es limpiarlo con un paño limpio y alcohol isopropílico. Aquí, por ejemplo, le estoy agregando el alcohol isopropílico. Esto se evapora muy rápidamente, así que no pasa nada. Y esto también nos permite ver cómo se vería el jabón cuando se moje, ¿no? Resaltan los colores. Ok, eso fue todo. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden darle like, suscribirse y tocar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.